lumbrera a nuestros pies. Vosotros estáis limpios, dijo el Señor, por la palabra que os he hablado. Podemos cantar mucho y Él habita en medio de las alabanzas, pero la palabra es la que hace la obra. Es la palabra la que penetra como espada de dos filos y hace la diferencia. Es la que nos conmueve, nos constriñe y nos lleva al arrepentimiento. Saludando al hermano Marlon también. Bienvenido en el nombre del Señor. Y vamos a meditar, hermano, en la poderosa palabra de Dios. Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29, el verso 1. Vamos todos a leer ahí. Proverbios capítulo 29, verso 1. Amén. Proverbios 29, verso 1. Dice la escritura de la siguiente manera. La hermana Esther se pudo conectar. No me avisó. Bueno, gloria al Señor Jesús. Proverbios 29, verso 1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Voy a repetirla. 29, Proverbios 29, 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Les ruego el favor, mis hermanos, que oren por mí en esta hora. Yo oro a favor de ustedes. Señor mío, Jesucristo de Nazaret, Padre nuestro, una vez más, delante de tu gloria, Señor, estamos, porque sabemos que tú estás en medio nuestro, estás aquí conmigo y estás en cada hogar con los hermanos. Tu Espíritu Santo, Señor, está en cada lugar de esta hora, que están, Señor, atentos a tu voz, porque yo como hombre voy a hablar por este medio y usted va a escuchar la voz de este siervo. Pero si usted escucha atentamente dentro de su corazón, usted se va a dar cuenta que Dios le va a hablar, le puede hablar en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, úsame, te lo ruego, en tu nombre maravilloso, para la gloria de tu nombre, la honra, la gloria, la alabanza, el aplauso, la majestad, todo sea para ti, mi Señor, en esa hora y siempre, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de los que se llaman señores. Aleluya, Amén. amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que Proverbios dice que el hombre que reprendido, aquel a quien se le llama la atención, aquel que escucha la voz de Dios y en lugar de arrepentirse, se endurece, en lugar de acudir a los brazos del Señor, como que cada día endurece más su corazón. Dice el texto que en cualquier momento, que de repente puede ser quebrantado y que no va a haber para él medicina. Desde muchas partes de la tierra, desde muchas partes de nuestra ciudad, desde muchas partes de nuestro barrio, nosotros normalmente escuchamos decir: Dios es bueno. Y se escucha con mucha frecuencia hablar y oímos hablar de la bondad de Dios. Es más, nosotros mismos sabemos y afirmamos que Dios es un Dios de bondad, que Dios es un Dios demasiado bueno, y valga la redundancia. Pero sabemos que dentro de sus muchos atributos o perfecciones, que es algo que es una parte esencial en su naturaleza, eso es un atributo o una perfección, y dentro de esa perfección está el amor, está la gracia, está la paciencia, pero todos esos atributos, todas esas perfecciones, todas esas cualidades están pero muchísimo más allá
de nuestra humana comprensión. Además, Dios, aparte de ser bueno, aparte de ser amoroso y misericordioso, lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de paciencia, es un Dios justo. Gloria al Señor. Y al hombre le encanta, hermano, que Dios sea bueno. ¿Y a quién no le gusta oír de que Dios es bueno, de que Dios es compasivo, de que Dios nos ama? Y nos encanta a todos saber que el Señor Jesucristo, siendo el Dios verdadero, el juez del universo, es también nuestro abogado, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay otro. En el momento en que Dios se manifestó en carne, no hizo otro Dios. Simplemente Dios se dio a conocer de otra manera en carne. Y siendo el juez del universo, ahora se presenta a la humanidad como el abogado. Pero lo que el hombre no acepta fácilmente es que este mismo, que es el abogado, sea también el juez que juzgará las naciones con vara de hierro. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, pero bondad sin justicia no es bondad. Dios, hermano, nos ha regalado perdón, nos ha regalado salvación, porque valga la redundancia y la repetidera, Dios es bueno y dice la Biblia que para siempre es su misericordia, pero no podría ser bueno si no fuera justo. ¿Por qué? Porque Dios en su amor y en su bondad, Él perdona al pecador, pero en su justicia exige la muerte para el pecador, ya que la justicia de Dios permanece para siempre con toda severidad contra el pecador. Dios en su amor, hermano y amigo, redimió la humanidad, pero en su justicia castigó la humanidad con su propia humanidad. Por esa razón Dios se manifestó en carne. Por esa razón Dios se hizo hombre para cargar en él, dice Isaías, el pecado de todos nosotros. Desafortunadamente, hay doctrinas engañosas, hay doctrinas de demonios que enseñan que Dios es demasiado bueno para castigar al pecador. Y esas doctrinas, hermano, son como una especie de droga que adormece la conciencia, que adormece el alma. Y por eso millones de personas hoy en día dicen creer en Dios a su manera, pero no hay cambio en sus vidas. Pecan y pecan y pecan pensando que Dios es un anciano bondadoso de barba blanca y larga. Déjeme decirle que esa era una visión para el profeta Isaías. Dios no es un anciano. Bendito el nombre de Jesús. Él es el que es. Él es el que era. Él es el que ha de venir. Él es el todopoderoso. Él es eterno. En Él no hay años. A Él no le pasan los años. Gloria al Señor. Por eso muchos piensan que Dios es ese anciano bondadoso que no hará nada. Y entonces, al tener esa imagen de Dios, tienen en poco el mandamiento de arrepentimiento. Tienen en poco el mandamiento de bautizarse en su nombre para perdón de pecados. Una hermana me contaba una vez que ella se congregaba en uno de esos lugares y que el predicador decía que el bautismo era una tontería, que eso no era necesario. Gloria al Señor. Pero si les encanta hablar del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, pero olvida el otro aspecto de su carácter, que es su justicia. Y en su justicia, hermano, Dios derrama su ira. Y esto el hombre no debería pasarlo por alto. Esto, mi hermano y mi amigo, el hombre no debería ignorarlo, porque Dios es paciente para con todos. Es verdad. Esa paciencia es muy grande y Él es paciente para con todos porque Él no quiere que ninguno se pierda. Pero déjeme decirle en esta hora que la paciencia de Dios tiene un límite. El problema de nosotros los humanos es que no sabemos cuál es ese límite. Esa paciencia, hermano, algún día a muchos
se les ha acabado, se les ha agotado la paciencia de Dios con muchos. Cuando llega ese límite, ¿sabe qué dice Dios? Simplemente, como que de alguna manera Dios dice, ya basta. El hombre, por eso dice que el hombre después de mucha reprensión, endurece la cerviz. Y en cualquier momento es quebrantado y no hay para el hombre remedio. Mire que Hebreos 12:25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Ahora mismo el Espíritu Santo de Dios nos está hablando. Dios está hablando a través de los labios de este siervo. Y las palabras del Señor son muy, pero muy serias. Y nos hablan allá en Proverbios de un hombre que se niega a cambiar, que se niega a consagrarse, que se rehúsa tercamente a arrepentirse, que se rehúsa a convertirse. Ese hombre que endurece la cerviz es aquel hermano que escucha y que no responde a la voz de Dios, confiando en que Dios es bueno y no hará nada. Pero el Señor dice que después de muchas llamadas, que después de muchas reprensiones, que después de muchas amonestaciones, que después de muchos consejos, después de muchos llamados, llegará el momento que de repente, dice la Biblia, será quebrantado. Amén. ¿Qué quiere decir quebrantado? Romper algo duro de una forma violenta. Y el problema es que dice el texto que no va a haber remedio, que no va a haber escape. Aleluya. Nadie, escúcheme bien, puede seguir pecando y rechazando la gracia y rechazando la misericordia y rechazando el amor de Dios sin que al fin sufra por ese rechazo de una manera irreparable. Hagamos una pausa en nuestro caminar, hermano, mi amigo que me está escuchando en esta hora. Haga una pausa en su camino, haga un alto. O hagamos, dice la cartilla, hagamos un alto en nuestro camino y pensemos en esta hora en la severidad de las palabras de Dios. Pensemos, hermano, en la seria advertencia que Dios nos hace en este texto. Y muy a menudo Dios a veces habla fuerte, Dios a veces viene con juicio, pero cuando Dios viene con esas declaraciones fuertes, normalmente esas declaraciones van seguidas de oferta de gracia, de oferta de misericordia. ¿Sabe por qué? Porque si hay alguien que sabe cómo somos nosotros, si hay alguien que sabe cómo es usted, cómo soy yo, ese se llama Jesús, porque Él es tu creador y mi creador, y porque además de haberte creado, Él siendo Dios se hizo hombre y vivió aquí 33 años. Él se humilló hasta lo sumo, tomó forma de siervo, y en esa forma de siervo Él se dio cuenta, sintió todo lo que siente el ser humano. Gloria al Señor. De ahí que Él sabe de nuestra imperfección. Pero Él en su amor perfecto, hermano, y aunque está airado contra el pecador, todos los días, dice la Biblia, yo le digo en esta hora que ese que está airado está dispuesto a perdonarte. Está dispuesto a restaurar tu vida. Está dispuesto a restaurar tu hogar. Está dispuesto a hacer cosas grandes en la vida de tu familia, de tus hijos. Ese es el Dios al cual nosotros anunciamos, al cual un día yo recibí cuando estaba en lo más profundo del pozo. Pero volviendo al texto de Proverbios, en el texto no hay nada de misericordia. Yo no veo nada de misericordia porque parece ser que el rechazo a Dios, que la ofensa, que el pecado ya ha llegado a un punto donde no hay retorno, donde no hay remedio,
donde Dios dice, ya basta. Antes del diluvio, los pensamientos del ser humano, los pensamientos del corazón, dice el escritor, eran de continuamente el hombre pensaba era en hacer maldades. Entonces Dios dijo, yo no voy a contender con ellos, mi espíritu no contenderá con el hombre, lo voy a borrar de la faz de la tierra, lo voy a destruir. Pero hubo un hombre que halló gracia a los ojos de Dios, llamado Noé. Noé halló gracia a los ojos de este Dios maravilloso. Aleluya. Y esa gracia y ese amor se extendió, hermano, a todos los pecadores, al punto. ¿Cómo se extendería la gracia de Dios contra todos aquellos hombres que le dijo a Noé, Noé, entra tú en el arca, entra tú con tu familia, porque pasados aún 7 días yo haré llover? 7 días, hermano, y al 7º día empezó a llover. Y como el hombre no quiso entrar en el arca, no quiso aceptar a Dios como Salvador, Dios cerró la puerta. Por eso, amigo, que me está escuchando en esta hora, ¿qué está esperando? Que Dios diga ya basta en tu vida. Hermano que no se ha consagrado, ¿qué está esperando? Que Dios te diga ya basta. Que Dios cierre la puerta y queden como aquellas vírgenes insensatas. No, hermano, hay poder en el nombre de Jesús. Mire lo que dice Mateo 24:39, refiriéndonos a lo que estamos hablando. Mateo 24:39 dice que no entendieron hasta, y lo hemos hablado otras veces en la congregación, y ese hasta me indica que sí entendí, que sí, de una manera que después de que se cerró la puerta entendieron. Gloria al Señor. Cuando empezó a llover entendieron, pero ya era demasiado tarde. De ahí que, ¿por qué vamos a esperar a entender después del levantamiento de la iglesia? ¿Por qué vamos a esperar que el Señor levante a su pueblo y para venir a tocar la puerta de la iglesia? Hay gente que me ha dado cuenta que ahora no está encierro, ahora van a buscar la iglesia cuando estamos todos confinados en nuestra casa. Déjeme decirle que esto que estamos viviendo, eso no es nada. La Biblia dice que son principios de dolores. Aleluya. Principios. Ya ellos allá, los antediluvianos, cada martillazo de Noé era anunciándoles el evangelio, anunciando la salvación. Pero cuando empezó a llover ya era demasiado tarde. Por eso no esperemos que sea tarde, porque la puerta del arca todavía continúa abierta. Esa arca es Jesucristo. Todavía está con los brazos abiertos esperando que tú le recibas. ¿Está abierta hasta cuándo? No lo sabemos. Tal vez podríamos decir hasta cuando entre la plenitud de las gentiles, cuando empiece el lloro y el crujir de dientes, cuando el arrebatamiento venga de repente y cierre la puerta, ya no habrá remedio. Y así como sucedió en el diluvio, así sucedió con Sodoma y Gomorra, así le sucedió al rey Herodes, después de haber oído las amonestaciones de Juan el Bautista. Un día estaba vestido con ropas reales, el pueblo lo aclamaba a Herodes como a un dios, pero como Herodes no le quiso dar la gloria a Dios, sino endureció su cerviz, murió comido de gusanos. Dice el historiador judío llamado Josefo que Herodes murió después de 5 días con intensos dolores, porque se lo estaban comiendo por dentro los gusanos. Durante 300 años, Judá
Vivió bajo el reinado de reyes impíos y rebeldes. Todos rebeldes contra Dios. Muchos se burlaban de sus mensajeros y los menospreciaban. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 36:16. Dice: pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Qué tristeza que tenga que llegar el día, hermano, en que no haya remedio. Proverbios capítulo 1. Vamos a ir un momento al capítulo 1 de los Proverbios y leamos el verso 24. ¿Qué dice el Señor? Miren, mi hermano. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Gloria al Señor. Qué tristeza tener que esperar, hermano, que venga el día en que Dios diga: ya no más, ya no más. Muchos en Israel se burlaron de sus mensajeros, muchos se burlaron de sus palabras, y subió la ira de Dios y ya no hubo remedio. Mire, hermano, yo se lo voy a decir de otra manera, mi amigo. El molino de Dios muele despacio, pero muele. Dios, con amor, con paciencia, con misericordia, está esperando que tú escuches su voz. Dios está esperando que te arrepientas. Dios está esperando que te conviertas. Dios está esperando que le sirvas, que te consagres, que te bautices en el nombre de Jesús. Dios está esperando que seas lleno del poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dios está esperando que tú seas obediente al plan de salvación. Yo no sé cuánto tiempo llevas esperando, o llevas escuchando, o llevas en la iglesia. Yo no sé cuánto tiempo llevas rechazando el llamado de Dios, pero Dios sigue esperándote. Dios sigue, hermano, en su paciencia, aguardando tu venida. ¿Cuánta gente hay que habla de Dios? ¿Cuánta gente hay que asiste a la iglesia y dicen que creen, pero con su estilo de vida dicen todo lo contrario? Una vez les contaba que leí en la camiseta de alguien: ¿tú crees que Dios existe? Decía en la parte frontal de la camiseta: ¿tú crees que Dios existe? Pero en la parte de la espalda decía: y si crees que Dios existe, ¿por qué no vives como si Él existiera? Es que no vale solamente decir yo creo en Dios. Yo tengo que creerle a Dios, creer a su palabra, creer que sin santidad nadie verá al Señor. Dios continúa con los brazos abiertos, esperando que tú vengas. Dios continúa esperando que tú vuelvas en sí, como aquel hijo pródigo que se desvió. Pero la pregunta es: ¿por qué tengo que llegar hasta el foso para volver en sí? ¿Por qué tienes que esperar que Dios te tire a lo profundo para poder reconocerlo como su único Salvador? Porque el pródigo reconoció al Señor, sí, pero cuando estaba comiendo algarrobas con los cerdos, cuando estaba tirado en el foso, fue que levantó su mirada a los cielos y dijo: ¿y ahora yo qué hago aquí? Si en casa de mi padre yo tengo todo.
Yo voy a ir, le voy a decir, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué esperas tú en esta hora para decirle al Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti? A veces la paciencia de Dios parece como tan larga al hombre, que el hombre como que llega a pensar que Dios no va a hacer nada. Pero aunque el hombre piense así, no es tardanza, es paciencia, es misericordia, Amén. es gracia, es bondad infinita, es amor para con usted, porque Él no quiere que usted se pierda, sino que usted se arrepienta. Qué bueno leer ahora en un momento Sofonías. Vamos a buscarlo. Libro del profeta Sofonías, capítulo 1, versos 12 al 18. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré Jerusalén con linterna. Él ya está mirando tu corazón con linterna. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, el Señor no hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas y no las habitarán, plantarán villas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande del Señor. Usted y yo sabemos que Él está pronto a regresar, que Él está a esto que regresa. Gloria al Señor. Él no retarda su promesa. Aleluya. Como muchos la tienen por tardanza. Amén. Él es paciente para con todos. Él es paciente conmigo. Él es paciente contigo. No queriendo que tú y yo perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Al nombre de Jesús sea gloria. Por ahí está la historia del otro rey que decidió ignorar la voz de Dios. Y su lema era, coman y beban y diviértanse. Ese es el lema de muchos hoy. Pero una noche vino Dios y le dijo, he puesto fin a tus días. Hoy, hasta aquí vives hoy. Porque he pesado tu vida. Porque he pesado tus acciones. Y me he dado cuenta que no pesas nada, que te falta peso. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado. Si usted lo encuentra en el capítulo 5 de Daniel. Hermano, amigo, Dios se cansó de Belsasar. Y Belsasar no pudo hacer nada, absolutamente nada para detener el juicio de Dios. No hubo remedio para él. Pero para ti hoy, en este momento, en esta hora, estés donde estés, todavía hay remedio. Amén. ¿Y sabe cómo se llama tu remedio? Se llama Jesucristo de Nazaret. Él es Dios. Él es el Señor, Él es el Eterno. Él es el Salvador. Él es el Espíritu Santo. Él es el Padre, Él es el Hijo, es el Espíritu. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por este Rey de gloria. Gloria al Señor. Este Jesús, este Dios, está pesando tus actos todos los días de tu vida. Él está pesando lo que tú haces. Él está pesando lo que tú dices. Él está pesando cómo tú actúas. Él está pesando lo que tú crees. Él está pesando tu cristianismo. Él está pesando tu servicio. Él está pesando cómo te comportas en familia. Él está pesando cómo tratas a tu esposa, a tus hijos. Él está pesando todas sus acciones. Él está pesando tu obediencia. Él está pensando si tienes en poco o no las palabras del que habla.
Por eso, mi amigo, usted que está esperando que venga una revelación nueva del cielo, no hay revelaciones nuevas. Hay gente que está esperando que un ángel baje y les predique. No va a suceder eso. Humíllate hoy bajo la poderosa mano de Dios, porque después no habrá remedio. No aplace más la decisión de seguir al Señor. No aplace más la decisión de servirle al Señor. La herramienta más afilada que usa el diablo es la espera. Voy a esperar a ser mejor. Voy a esperar y esperando nos quedamos. Recuerde que Dios es amor, pero que Dios es justicia, que Dios es fuego consumidor. Y cuando Él se presenta con su justicia, no hay manera de escapar de ella. Aleluya. Yo no sé cuántos en esta hora desean que este siervo haga una oración desde aquí, porque yo siento aquí que hay alguien que está ahí detrás de esta pantalla necesitado ahora de una oración. Hágamelo saber, porque yo estoy viendo aquí. Hágamelo saber para orar ahora mismo. Vamos a orar por esa bendita palabra. Pero yo quiero orar por ese necesitado que está allá en casa. Yo quiero orar por ese que ha tenido en poco las cosas de Dios. Aleluya. Yo quiero orar por ese que ha rechazado